Las personas que sufren del síndrome del corazón roto describen ese dolor tal cual los hubieran apuñalado. Por una pérdida amorosa, por una pérdida familiar, el corazón se hace así chiquitito, chiquitito y duele montones. Bueno, lo que pasa es que en el cerebro se activa exactamente la misma función que si nosotros hubiéramos sufrido un dolor físico. Está con nosotros el doctor Carlos Brenes para explicarnos justamente qué es lo que ocurre. Doctor, ¿el síndrome del corazón roto realmente existe? Realmente existe, es una condición médica, patológica, o sea, una afectación al corazón que ocurre, también se le denomina miocardiopatía por estrés, y en escenarios particulares la sintomatología simula mucho la de un infarto, ¿verdad? Claro. De hecho, es un reto diagnóstico para la parte médica. El paciente experimenta un dolor, generalmente un dolor opresivo detrás del o sea, más hacia el lado izquierdo, lo que llamamos en la región precordial, que es similar al del infarto. Los electrocardiogramas, cuando realizamos estudios en estos pacientes, son similares los hallazgos a los de un infarto también, o sea, los cambios en el electrocardiograma que se encuentran son similares a los de un infarto y elevan o alteran los marcadores biológicos de lesión que vemos en un infarto. Entonces, hasta ahí todo es muy similar a un infarto, y la diferenciación se hace ya con pruebas más especializadas en el abordaje. Un caso que permite ilustrar mucho es un caso que tuvimos recientemente en el Instituto Vivid Salud de una paciente que tiene 60 años y recientemente había pasado por un proceso de separación, ¿verdad?, de su pareja, y ella empezó, en el momento en el que pues tuvo esta separación, empezó a sentir un dolor. Sus hijos la llevaron a consulta y pensaron pues que tenía un infarto. Efectivamente, todas las características, los médicos de emergencias nos llamaron para que pudiéramos evaluar este caso. Parecía uno. Y era similar, digamos, a lo que encontramos en un infarto. La diferenciación ocurre porque en los infartos comunes ocurre una obstrucción en las arterias coronarias, que es la que provoca la disminución de la oxigenación a una parte del músculo, y generalmente ocurre una lesión, y si esa lesión permanece en el tiempo, ocurre pérdida, digamos, o muerte de las células del músculo cardíaco. En el caso de la miocardiopatía por estrés, o también se denomina Takotsubo, porque las primeras descripciones de este síndrome o de esta condición fueron en Japón, y la forma que adquiere en ese momento el músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo, tiene una forma normalmente como de U, pero en esta condición hay un abalonamiento, digamos, de la parte más apical, o sea, de la punta del corazón, se abalona o se forma, digamos, tiene más la forma como de un balón, mientras que en los segmentos más basales de esa U, de la forma normal del músculo, se mantienen hiperdinámicos o tratando de compensar zonas que no tienen una contracción normal en ese momento. Doctor, ¿verdad? Saludos a doña Flora, doña Roma, muchas gracias por estar con nosotros. Y doña Majume nos consulta porque dice que ella le brinca demasiado seguido la vena del lado izquierdo en el cuello, y dice que es mujer, que quería saber qué es lo que está pasando. Bueno, lo primero que hay que hacer en estos escenarios es pues, realizar una historia clínica, ¿verdad?, de los antecedentes de la persona, y evaluarla, al realizar una exploración física. A veces puede ser un hallazgo normal, o en algunas personas, dependiendo de su contextura física y otros aspectos, podría ser una situación normal, visible o notable, y otras veces puede estar traduciendo alguna situación en particular, como latidos extra del corazón, o condiciones ya propiamente cardíacas que habría que evaluar. Morenita nos consulta qué pasa cuando ese dolor ha estado por años y hace poco le dieron un diagnóstico de bloqueo fascicular izquierdo. Ok,
La miocardiopatía por estrés en general, del tema que estábamos comentando, es un cuadro muchísimo más agudo, o sea, más abrupto, más simulan todos estos aspectos a un infarto. A diferencia del infarto, como digo, las coronarias o las arterias que llevan el flujo son normales, no tienen alteraciones. En el caso de esta consulta, el dolor que es más crónico, que tiene muchísimo más tiempo, es posible que no se trate de una condición o de una miocardiopatía por estrés, y pues sí habría que evaluar en cada caso y con pruebas, algunas veces con pruebas específicas, cuál es la causa del dolor torácico, que hay muchas, o sea, que hay un diagnóstico diferencial o muchas posibilidades que evaluar, ¿verdad? Vea qué situación más complicada la de doña Aida, y ojalá le podamos ayudar, porque ella dice o describe que tiene su corazón roto. No sabe cómo quitarse ese dolor tan grande que siente, emocional y físico, con la pérdida de su hijo hace apenas mes y medio. Él falleció ahogado y pues fue una muerte tan repentina, entonces como que ella no le dio tiempo de procesar ese dolor tan grande. Así es lo que describe ella, ¿verdad? Sí, bueno, precisamente una de las causas más frecuentes de la miocardiopatía por estrés o del síndrome del corazón roto son precisamente pérdidas de personas queridas, separaciones, rupturas amorosas, después, por ejemplo, las personas después de un asalto o un estrés postraumático, ¿verdad? Que queda hay muchas causas, hay también causas desde el punto de vista médico, después de cierto tipo de cirugías grandes o cuando hay infecciones en el organismo que generan mucha liberación de catecolaminas, ¿verdad? De adrenalina, y esto se ha visto que es uno de los mecanismos por los cuales el corazón podría afectarse. Entonces es muy importante, si hay síntomas como falta de aire y dolor torácico en el escenario de estas condiciones, que el cardiólogo pueda hacer una evaluación. Generalmente hacemos un electrocardiograma, en algunos escenarios especiales hacemos además evaluación con ultrasonido del corazón, que era lo que habíamos mostrado, y esto nos permite ya hacer un abordaje apropiado, pero sí podría en estos escenarios ser una causa. Además, en las mujeres después de la menopausia es muchísimo más frecuente la miocardiopatía por estrés. Perfecto. El doctor Carlos Brenes es cardiólogo y estuvo con nosotros esta mañana aclarando todas las dudas. Doctor, usted y yo nos vamos a quedar contestando preguntas, ¿está bien? Muy bien. Mientras tanto, vamos a ir con Diana Isabel Montero, que está desde San Mateo de Alajuela, un lugar que tiene unas ricuras, vean ustedes nada más.